viendo a través del estudio de hoy cómo está el asunto. Vamos a aprovechar que Estela acaba de venir de Bolivia. Estoy preocupado. No hay un boliviano que me mande un tececito para acá. Te mate. Te vi analizando ese tema en estos días. Algo que a mí me ha gustado desde hace mucho tiempo. Yo he venido analizando siempre. Y yo le tiro su fuetazo a la gente. Y le dejo su pregunta ahí. Que se vuelvan locos. Así que compartan la transmisión. Vamos a compartir. El Dios de Jesús y el Dios de Moisés, Estel, ¿son la misma persona? No. No, y para eso yo tuve que investigarlo yo sola. Hay un problema muy grande en el cual nosotros tenemos que tener contexto de dónde nace y crece Moisés. Yo estaba recientemente teniendo que hacer una prédica y yo quería ministrar sobre los dioses del Antiguo Egipto, que para mí los dioses del Antiguo Egipto siguen vivos. Hasta el sol de hoy son vigentes, pero operan como entidades demoníacas de alta jerarquía. Presidente Nayib Bukele, mientras nosotros estamos aquí reunidos, en contra de usted se está tramando un atentado. Hola familia, ¿qué tal? Saludos de mi parte, soy Douglas Pacheco y la verdad es que yo ya me había retirado desde hace mucho tiempo de la temática de la política y de esas situaciones. Y fui comunicador de Nuevas Ideas desde el 2018 más o menos. Y luego después me salí por las cosas que empecé a ver adentro, ya cuando Nayib había tomado el poder en la primera gestión. Y en esta oportunidad pues vengo a hablarles sobre una situación que se está dando de parte de una influencer que es más humorista y actriz que otra cosa, porque intenté investigarla para ver qué se encontraba en las redes sociales sobre ella y pues solamente están los canales de información oficiales de ella, ¿verdad? Estoy hablando de Esther Barranco, que curiosamente el apellido no es de por gusto, Barranco. Esta chica supuestamente es de la República Dominicana y bueno, el papá fue pastor, pero lo mucho que logré averiguar sobre ella con referente a su profesión, estudios y todo eso, fue que ella es bióloga, que estudió 5 años de biología en la universidad, pero más nada. Ahora, referente a estudios de teología que haya aprobado en algún seminario de prestigio o de universidad cristiana de teología o algo así, pues no encontré mayor información. No está información ni siquiera en sus redes sociales, porque intenté encontrar algún tipo de título sobre teología que lo haya cursado o algo así, y pues no, aparentemente recibió algunos reconocimientos sobre algunos ministerios, pero igual estos ministerios tampoco tienen un reconocimiento bajo alguna iglesia fuerte, alguna misión cristiana fuerte, de peso o de muchos años. Así que esto deja mucho en qué pensar, o por lo menos da lugar a tener ciertas dudas, ya que ella tiene algunas, bueno, yo lo llamaría como que es una persona, una joven influencer cristiana de la nueva era, porque ella mezcla un montón de temas sobre vibraciones, dimensiones, interdimensiones, energía, cuerpos astrales, dioses de otras culturas, y lo mezcla con situaciones bíblicas. Entonces, más creería, por lo menos un gnóstico creería que viene de esa línea, ¿verdad? Y supuestamente no.
ella es una cristiana pentecostal, pero como ya les dije, no tiene estudios teológicos de respaldo de alguna misión respetable y de alguna escuela teológica de prestigio, pues. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ella en las últimas horas sacó un video donde supuestamente terminaba de dar aquella palabra que en el 2020 supuestamente mandaba un mensaje hacia el pueblo salvadoreño. Yo soy salvadoreño, de hecho, y ella terminaba de dar un mensaje que supuestamente fue dado en aquel entonces, pero que no se le había autorizado, según ella, hasta darlo dentro del gobierno o poder venir a El Salvador, y pues no se le dio. No hubo ni misión cristiana que la reconociera dentro de los pentecostales o de la rama de la que supuestamente es ella, y no recibió ninguna invitación o patrocinio para que ella pudiera venir y poder entenderse directamente con las autoridades cercanas a Nayib Bukele, porque ella dio un mensaje directamente hacia Nayib Bukele y que le pegó un poquito, no lo vamos a negar, le pegó un poquito, pero ahora con el actual mensaje que acaba de soltar, que también es bastante similar a la campaña de terror que soltaron los diputados en su momento en aquella campaña disque electoral, cuando fue tiempo de litigio en las recién pasadas elecciones. Soltaron una campaña de terror de que si no eran ellos los que seguían administrando las carteras del Estado, pues el plan territorial se iba a salir de control, el Estado fallido iba a dejar de declararse, y que prácticamente los delincuentes y todo el aparataje judicial se iba a venir abajo y que ellos iban a volver a salir a las calles. Esa era la campaña de terror para que la gente, el pueblo salvadoreño, obligadamente y psicológicamente volviera a elegirlos en las urnas. A mí en lo personal me pareció una campaña de terror para infundir terror en el pueblo salvadoreño, meterles miedo, y que si no eran ellos, incluso Nayib salió en un último llamado, cosa que es prohibido según las leyes actuales. Era prohibido que el presidente ocupara los medios de comunicación para pedir el voto para su gente. Eso es prohibido según el Tribunal Supremo Electoral. Pero bien, así lo hizo. Y bueno, ya se conocen los resultados, la evidencia clara que hubo amaño en esas elecciones y todo lo demás. Total de que ahí está. Y pues el pueblo salvadoreño últimamente ya se empezó a hacer sentir el malestar. No le ha gustado la medicina amarga que él ha dejado caer sobre los más desprotegidos. Y hoy, curiosamente, sale esta niña con este nuevo mensaje semi-religioso, advirtiendo al presidente de un posible atentado para junio o julio, que curiosamente se relaciona con lo que está haciendo ahorita el presidente recién electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que él desde un inicio empezó a decir de que si él quedaba, desde meses atrás, cuando estaban en campaña de todo ese rollo, que si él quedaba iba a empezar a deportar a la gente, a todos los delincuentes de regreso a cada país, todos los delincuentes de su propio país. Y eso quiere decir de que iba a empezar a repatriar a todos los marosos de regreso para acá. Curiosamente, pega, encaja su nuevo mensaje. Y también tiró una advertencia para el pueblo salvadoreño, asegurando de que si Nayib ya no seguía como líder en el gobierno,
esto sí iba a salir de control y iba a haber un río de sangre. Pero igual, dejo a su criterio, estos son mis fundamentos, por lo cual yo tengo este pensamiento ahorita. Le he dejado al principio un intro de las creencias de esta muchacha y lo que estamos analizando ahorita. Así que lo dejo a su criterio y pues espero de que todo este detalle no se malentienda, ni tampoco este mensaje que les he dirigido ahorita se vaya a ocupar en mi contra. Se supone que estamos todavía en un estado democrático, tenemos derecho a la libre expresión, pero igual, buena suerte y hagan sus conclusiones. Chao. Presidente Nayib Bukele, mientras nosotros estamos aquí reunidos, en contra de usted se está tramando un atentado. Lo deje a usted mal herido y más adelante usted sucumba a las heridas y usted fallezca. Las personas que están involucradas quieren hacerlo el 17, pero no saben si de junio o de julio, porque todavía están debatiendo el mes en el cual se va a hacer. Concerniente a eso, le digo que 3 cosas pueden pasar porque es una profecía condicional. 3 cosas pueden pasar, presidente. Número 1, al decir estas palabras, las personas quedan completamente expuestas y se dan cuenta de que Dios muestra aún las cosas ocultas que ustedes están planificando. De que Dios muestra aún las cosas ocultas que ustedes están planificando. Número 2, puede hacer que cambien las fechas y no lo quieran hacer el 17 de junio o julio, sino que escurran otro mes. O pase la tercera vertiente que les dije. La tercera vertiente que les dije, que ellos literalmente sigan con ese plan que se tiene. Escúchame bien, es un atentado en contra suya, es un atentado particularmente en contra suya para que usted sucumba a través de las heridas provocado por este atentado en su contra. No lo quieren sacar, lo quieren. Lo deje a usted mal herido y más adelante usted sucumba a las heridas y usted fallezca. Las personas que están involucradas quieren hacerlo el 17, pero no saben si de junio o de julio, porque todavía están debatiendo el mes en el cual se va a hacer. Concerniente a eso, le digo que 3 cosas pueden pasar porque es una profecía condicional. 3 cosas pueden pasar, presidente. Número 1, al decir estas palabras, las personas quedan completamente expuestas y se dan cuenta de que Dios muestra aún las cosas ocultas que ustedes están planificando. Número 2, puede hacer que cambien las fechas y no lo quieran hacer el 17 de junio o julio, sino que escurran otro mes. O pase la tercera vertiente que les dije. La tercera vertiente que les dije, que ellos literalmente sigan con ese plan que se tiene. Escúchame bien, es un atentado en contra suya, es un atentado particularmente en contra suya para que usted sucumba a través de las heridas provocado por este atentado en su contra. No lo quieren sacar, lo quieren